Buscando el balance de blancos. Realmente es una búsqueda un poco difícil, tiene que tener como un poquito de expertise. Pero les voy a mostrar cómo se llega al balance de blancos, porque ya lo había buscado y ya lo tenía. ¿Sí? Hay que llegar a que acá me dé me dé 128. Aquí debe marcar el RGB, lo debe marcar en 128, ¿sí? Y ahí ya se determina el punto exacto del balance de blanco. Por ejemplo, esta foto da RGB 128, 128, 128. El balance de blanco exacto de esta foto es de 5800 Kelvin. Normalmente para eso es este librito, estas instantáneas donde uno llega, aprieta la instantánea, abre y puede colocar la base del balance de blancos. Entonces, cuando uno va a hacer o a modificar la fotografía, pues ya entra con el balance de blancos ya determinado, ¿sí? Yo ya lo había determinado, entonces entro ya a la segunda parte, que es hacer un revelado. El revelado que yo realizo, lo realizo bajo las condiciones de un fotógrafo inglés que se llama Derek Fox, y manejo los mismos parámetros. Entonces, eso hace que uno sea muy rápido revelando. ¿Cuáles son los parámetros de Derek Fox para revelar? Claridad lo sube más o menos a 40. Y también determino yo mucho más rápido trabajar en series de 5 en 5 o de 10 en 10. Entonces, eso también me facilita mucho el flujo de trabajo, ¿sí? Aquí en textura me voy a 20, ¿sí? Me voy a intensidad a 15. Ojo, la iluminación la llevo a menos 100, las sombras a más 100. El contraste lo subo más o menos a 20 y ya determino la exposición viendo el historiograma que quede repartido en todo el valle, ¿sí? Este es el primer paso que yo hago de revelar, ¿sí? Antes, perdón, se me había olvidado anotar que dentro de las condiciones, pues uno hace el manejo de perfil, ¿sí? Y hace también el manejo de enfoque. Yo normalmente lo llevo a 0 porque dentro del flujo y dentro del manejo de la fotografía le voy a dar ciertos enfoques, entonces no quiero que al final la foto quede sobreenfocada. Entonces, normalmente la llevo a 0. Manejo en el perfil, como es a color, lo manejo siempre en Adobe estándar. ¿Por qué? Porque como voy a manejar saturación, contraste y subir colores, entonces trato de que no se me suba mucho al final los colores. Entonces, por eso parto siempre de Adobe estándar. Hay un principio básico en el revelado y es que
menos es más. Entre más reservados seamos en el revelado, el resultado va a ser mucho mejor, ¿sí? Porque todos estos motores de revelado son supremamente potentes. Entonces, al final, si uno se exagera, va a haber una exageración en el revelado. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el revelado. Entonces, empieza el flujo de trabajo con el paso 1, se abre Adobe Cámara Raw y se hace un revelado de la fotografía, que es este paso que hicimos y los parámetros que tenemos. Bueno, el último, para esta foto, el último paso que voy a hacer es que le voy a dar a través de este filtro radial, ¿sí? Le voy a dar una mera exposición a esta zona porque sé que se me va a quemar un poco esta zona. Entonces, entro a hacer un poquito de exposición en esta zona. Le subo la exposición, le subo la claridad un poco y le doy un poquito de textura. Y ahora sí la lanzo a Photoshop. Yo normalmente se recomienda siempre lanzarla como objeto inteligente, por si hay que devolverse uno a cámara RAW. La diferencia es, enseguida les explico, es que si yo la mando con Shift, comando y abrir objeto, ¿sí? Como objeto inteligente, me va a pasar a Photoshop, ¿sí? Con todos los elementos no destructivos. A diferencia, yo cuando luego quisiera manejar filtro de cámara RAW, porque voy a hacer alguna modificación, entonces este filtro cámara RAW siempre se me queda en 0. Entonces, tengo que volver a comenzar o hacer la acción inicial. Esa es la diferencia. Permítanme que les vuelvo a sacar el flujo de trabajo. Listo, ahí quedamos con el flujo de trabajo. Entonces, ya la fotografía en Photoshop, duplico la capa con comando G, ¿sí? Comando G, duplico la capa 2 veces y la tercera capa, que es donde voy a empezar a trabajar, le hago la rasterización. Entonces queda rasterizada la fotografía. ¿Cuál es el primer paso? Pues el primer paso sería hacer una limpieza. Si uno tiene que hacer una limpieza de las famosas moticas que tiene las fotografías por los sensores, entonces en este caso haría una limpieza o haría un recorte de la foto si amerita hacerle un recorte, ¿sí? Voy a proceder directamente a revelar. Aquí lo primero que hago son los ajustes. Estos ajustes le hago ajustes de color, ¿sí? Le hago, por ejemplo, un ajuste de filtro. Normalmente se manejan 3 filtros. Yo manejo, en los filtros calientes, manejo siempre el filtro LBA, ¿sí? Que es un filtro un poco mucho más suave. Y le hago
le aplico el filtro y le bajo siempre la densidad, ¿sí? Entro a hacer una corrección selectiva. Hay dos trucos con la corrección selectiva. Hay unos autores que le dicen a uno, mire señor, ¿usted qué quiere hacer con esta foto? ¿Publicarla en redes sociales o imprimir? Si usted solamente quiere colocar esta fotografía en redes sociales, le recomendamos sacarle el color al máximo. Entonces, trabaja uno con la fórmula RGB, ¿sí? R para rojo, G para verde y blue para azul, junto con su complementario, que son los colores CMY. Ojo que esta fórmula es importantísima, tenerla siempre presente. CMY, C para cian, M para magenta y Y para amarillo, que es el complementario el uno del otro. Entonces, simplemente le dicen, mire, si usted quiere publicar solamente esta fotografía, pues láncela al 100% en el color. Entonces, entra a la paleta de rojo y simplemente la lleva al 100%. Entra a la paleta de amarillo y la pone a más 100. Entonces, vamos a tener unos colores muy lindos y muy bien saturados y muy bien, digámoslo así, de tono. Pero como nosotros lo que necesitamos es determinar más bien una fotografía que nos sirva para ambas cosas, tanto para publicarla en redes sociales como Instagram, Facebook, y eventualmente si la necesitamos imprimir para no hacer el doble trabajo, entonces se recomienda hacer un movimiento muy suave en cada uno de los colores. Yo escogí esta fotografía porque me trae una paleta de colores lo suficientemente amplia. Entonces, cuando uno a veces determina una fotografía donde la predominante son 3, 4 colores, simplemente mueve esos 3, 4 colores, los potencia. Pero como en esta hay una gama total de colores, la voy a potenciar todos al máximo. Entonces, empiezo con el rojo. Normalmente hay que ser muy reservado, como les digo. Me voy a potenciar el rojo, es el opuesto del cian en este caso, entonces menos 3. El amarillo es el complementario del azul, lo muevo 3. El verde está en el magenta, ¿sí? Porque el verde es el principal, el magenta es el complementario, menos 3. O sea, todos los voy a mover a menos 3 a potenciar todos los colores, porque en esta paleta de colores tengo absolutamente todos los colores. El cian lo llevo a más 3, el azul está en el amarillo, menos 3, y el magenta en más 3. Nos quedan otros 3 colores. Mucho cuidado, estos 3 colores son importantísimos, que es el blanco, el neutro y el negro. Se manejan del último tirador que aparece acá como negro. ¿Por qué son tan importantes? Porque el blanco nos está asignando las iluminaciones. Entonces, si yo lo tiro a más 100, mire que la fotografía se ilumina en su totalidad. O si lo tiro, perdón, a menos 100, se ilumina, y a más 100 se oscurece. Entonces, ese blanco, gris y negro nos está hablando de iluminaciones, de los medios tonos y de las sombras. Le voy a quitar un poquito de iluminación a esta foto, entonces la pongo más 3,
Los medios tonos también, porque está de medios tonos repartida, le quito 3, ¿sí? Y de las sombras le voy a subir lo voy a poner en -3. Debe estar en el sistema de relativo. Y siempre, por favor, cuando hagamos una acción, determinar, ¿sí?, el antes y el después con el ojo de la fotografía, ¿sí?, para ver qué es el cambio que le estamos haciendo. Le hago un tercer, digámoslo así, le hago un tercer ajuste que lo voy a hacer con niveles. Reviso si los niveles están bien repartidos, si no, los muevo siempre a la base del historiograma, ¿sí? Recuerden que este nivel también se puede hacer con curvas. Daría lo mismo, pero entonces manejo niveles y voy calentando como poco a poco la fotografía. Hago grupos y siempre nombro estos grupos. Recordemos cómo se hacen los grupos, ¿sí? Aquí en el flujo les digo cómo se hacen. En Mac es Shift y comando, ¿sí? Señalo este grupo y lo hago como grupo comando G y lo nombro como ajuste. ¿Por qué es importante nombrar? Es parte de la organización que uno va teniendo con Photoshop, porque al final vamos a ver que hacemos muchas cosas, entonces para tener una estructura bien organizada. Entonces lo nombro, ajustes 1, y este paso es fundamental en todo el desarrollo de un revelado y es seleccionar en una sola foto, ¿sí?, en una capa toda la acción para trabajar sobre ella. Y se hace Shift, Alt, Comando E. En el flujo de trabajo aparece tanto para Mac como para Windows, ¿sí? Entro. ¿Sí? Perdón. Bueno. Y nos vamos para el filtro Mid Collection. Permítame. Los filtros. Los filtros Mid Collection, esta versión es gratuita. Hoy, si uno la quiere conseguir como pago, hoy se llaman Luminar. Entonces, en Luminar se consiguen ya como pago, pero esta versión es totalmente gratuita. Ahí les pongo la dirección donde la pueden bajar. Aquí utilizo yo el filtro Silver, ¿sí? Con estos filtros hay que ser muy cuidadosos porque son filtros supremamente potentes. Entonces hay que ser bien reservado con los filtros. Aquí solamente utilizo yo para las fotografías el comando de estructura. ¿Estructura qué es? Estructura es un enfoque fino de la fotografía. Entonces hay que ser muy precavido. También hay que recomendar que cuando uno está trabajando, revelando, manejando Photoshop, manejando Lightroom, manejando Capture One, uno siempre debe llevar los comandos al máximo para ver el efecto y luego irse devolviendo hasta el punto que uno crea que es lo adecuado. Entonces, yo utilizo estructura, solamente muevo estructura, no muevo brillo, no muevo contraste,
la estructura la muevo suavecito, ¿sí? En todas las condiciones. Aquí le pongo máximo 4, 5, 3, porque es supremamente potente este filtro. Le digo aceptar. Entro a ajustes de capa y lo pongo como luz suave, ¿sí? Miren lo potente que es el filtro. Entonces sé que como está actuando tan fuerte, entonces prefiero bajarle la opacidad. Recuerden, se baja a 0 y más bien se va subiendo y uno determina a dónde lo quiere poner. Lo voy a dejar en 10, ¿sí? Porque sé que con los filtros que sigue me va dando mucha más textura. Mire, revelar una foto, uno cuando revela una foto, sea blanco y negro, sea color, debe buscar 3 condiciones. Una, volumen en la fotografía. 2, profundidad de la foto, porque una fotografía normalmente es plana, es un plano. Y 3, textura, que uno pueda encontrar en una fotografía esos 3 elementos, ¿sí? Volumen, profundidad y textura. Hago grupo, ¿sí? Y a este grupo lo llamo filtro silver. Compacto la foto y vuelvo al Filtronic Collection y me voy a el filtro de Color F Pro 4. Si alguien va teniendo alguna pregunta, yo prefiero ir contestando a medida de los pasos. Bueno, aquí yo utilizo normalmente en la doble pantalla, porque en una pantalla se me preserva la fotografía original y en la otra puedo ver los cambios que yo le estoy dando a la fotografía, ¿sí? Utilizo, pues ya tengo predeterminado 8 filtros que son los que yo más uso de toda una gama de filtros. Es sino ponerles una estrellita y le pasan a favoritos porque todos son alrededor de 110 filtros. Entonces, yo inicialmente utilizo estos 8 filtros dependiendo de la fotografía. Entonces, por eso, eso también ayuda mucho al flujo de trabajo, es la rapidez con que uno los pueda determinar. Utilizo inicialmente el tonal contra y lo llevo a estados también muy suaves, 15, 5, enseguida vemos el antes y el después, que es lo que hace el filtro, ¿sí? Pero este filtro es un contraste tonal a la fotografía. Y lo pongo normalmente, abro los diálogos del filtro y me dice estándar, paso alto, fino, equilibrio y fuerte. Normalmente utilizo el fino. Enseguida vemos cómo utilizamos los puntos de control en el más y en el menos. Bueno, para sumar otro filtro, mucho ojo, hay que tener muy pendiente que debemos decir agregar filtro, porque si nos vamos y buscamos otro filtro, automáticamente nos borra el filtro que tenemos. Entonces, miremos, está el chulito para ver uno, el antes y el después, ¿sí? Vamos viendo
mucho ojo, les vuelvo a repetir, es importantísimo, son filtros muy potentes, entonces no nos podemos exagerar mucho. Veamos el filtro, le utilizo otro filtro, voy a utilizar un filtro que llama polarización. En este filtro polarización se trabaja exclusivamente para los cielos, ¿sí? Para darle tono a los cielos. Entonces, miremos al 100 cómo se va, ¿sí? Es un filtro muy fuerte, pero si alguien necesita aumentar, por ejemplo, los cielos mucho más de lo que está acá, simplemente lo lleva a 200 y le agrega otra vez el filtro de polarización. Este filtro es supremamente utilizado en paisaje y le vuelve y lo sube a 100, 200 o le da el nivel que usted quiera potenciar este filtro. Entonces, yo solamente voy a utilizarlo una sola vez y lo voy a utilizar muy suave, ¿sí? Bueno, voy a utilizar otro filtro que es el de un brillo contraste. Ya. Por ejemplo, ahí se me olvidó agregar filtro y entonces me borró el polarizado, ahí lo vuelvo a recuperar y le digo agregar filtro. Mucho cuidado que esto le sucede a uno demasiado. En este vamos a utilizar un sistema que tiene estos filtros que es, digámoslo así, una machera, que son los puntos de control. ¿Para qué se utilizan estos puntos de control? Para uno efectuar la realización del filtro en ciertos puntos. Vamos a utilizarlo de las dos maneras. Aquí aparece abajo, dice puntos de control más y puntos de control menos. Entonces, si yo utilizo más, simplemente lo cliqueo y llevo un punto a la fotografía y lo anclo. O sea, en ese punto el filtro me va a actuar. Miremos el radio en que me va a actuar este filtro. O sea, en este punto enseguida lo vamos a ver en blanco y negro cómo está actuando o cómo va a actuar este filtro. Entonces yo tengo otros dos controles, dos palanquitas. Una, que es el tamaño, ¿sí?, de radio de acción del filtro, ¿sí? Es simplemente uno puede mover el filtro y colocarlo donde uno quiere al tamaño que uno determine. Y la otra palanca es la opacidad que usted quiera que le actúe el filtro. Normalmente, les sigo diciendo, hay que ser muy reservados con el actuar de estos filtros. Entonces, ahí anclé este filtro. Pero yo quiero y yo necesito, por ejemplo, para esta foto, quiero que se me preserve mucho el detalle del agua, entonces quiero ponerle el mismo filtro en otros lugares. Simplemente me paro en la mitad del filtro y con Alt o con opción en Windows saco y lo multiplico. Alt, saco y multiplico otro filtro. Alt y se me multiplica el filtro. Entonces así yo puedo determinar que en este momento puse 5 filtros en esta zona donde yo quiero que se me preserve el detalle o que haya mucho más detalle. Puedo abrir acá en el punto de control y simplemente cliqueando en este punto, miren donde este filtro va a actuar en la zona. Recuerden que con los filtros en blanco es donde actúa, en negro es donde se está borrando o no está actuando un filtro, ¿sí? Entonces, pero estaría lo otro, estaría el otro tipo de filtro, y es que yo puedo determinar
que en esta fotografía yo no quiero que el filtro me actúe, por ejemplo, en la zona de los edificios. Entonces, llamo el comando menos, ¿sí? Punto de control menos, lo llamo y en este punto se me va a preservar que no me va a actuar el filtro, ¿sí? Para eso es el menos. Y actúa de la misma manera. Pues aquí busco el radio y aquí busco la opacidad del filtro, ¿sí? Esa es la manera como actúan, como van a actuar estos filtros. Bueno, miremos. Bueno, y hay otro comando, pues eso es como el manejo de estos filtros. Aquí hay otro comando donde enlaza cada uno de los filtros para poder yo determinar que le estoy dando el mismo efecto numérico, intensidad a cada uno de los filtros de la misma manera. Simplemente cliqueo acá hay un signo donde enlaza los filtros y a la izquierda para desenlazar los filtros. Aquí, por ejemplo, yo no voy a utilizar este punto de control y lo puedo borrar, ¿sí? Este punto de control lo puedo borrar. Bueno, entonces voy a actuar en este punto con este filtro. Le puedo dar también la opacidad que yo necesite. Le voy a dar una opacidad de 10. Bueno, me voy a quedar con esos tres filtros. Le digo aceptar. Puedo utilizar otros filtros. En esto es ensayo y error. Mirar cada uno de los filtros, qué filtro le gusta a uno y poder actuar con estos filtros. Miremos siempre el antes y el después. Hacemos, juntamos las capas y hacemos grupo y lo denominamos filtros color F. Color F. ¿Sí? Bueno. Sacamos la tercera capa y hacemos lo que denominamos el Doshambar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si voy muy rápido, si quieren que vaya más lento, repetir algo. Jorge. No, los que vayan a hacer preguntas, por favor, levanta la manito en el símbolo o escriben por el chat. Y después abrimos todos los micrófonos cuando vayas avanzando más. Listo. Bueno, vamos a hacer el Doshambar. Este Doshambar lo hago yo con el panel de Tony Kay y lo hago de la siguiente manera. Determino dos capas de curva, ¿sí? En la primera capa la denomino sombras. Entro al ajuste de capas y lo pongo como luminosidad, ¿sí? Y esta curva la llevo a menos un punto. Mucho ojo, se considera un punto uno de los cuadros pequeños, ¿sí? Pero uno también puede determinar intensificar, ¿sí? La curva, perdón, está muy arriba, nos vamos a la mitad y determinamos el punto, ¿sí? Enseguida la trabajamos. Me voy para la otra curva. Esta curva es una curva de luces, ¿sí? Me voy para el ajuste de capa
y la denomino también con luz de luminosidad. Ahora sí, bajo y actúo, vamos a hacerle las sombras, perdón, que me faltó en la capa de luces subirle la luminosidad. ¿Sí? Este sistema es un sistema supremamente preciso para hacer un Dochambar, supremamente preciso y supremamente técnico. Sacamos el panel de Tony Kaper. ¿Cómo actúa, cómo lo ponemos a funcionar? Empezamos con compuesto y ahí mismo se nos activa el panel. Vemos que inmediatamente esta zona se nos pone en rojo, quiere decir que está actuando. Este panel se hace con las famosas máscaras de luminosidad. Entonces, a la izquierda están las sombras. Vamos a trabajar las sombras y está denominado del 1 al 6. Entonces, yo empiezo a pasearme por cada una de las sombras donde es que quiero que se le aplique las sombras a la fotografía. Empiezo en 1, voy limitando la zona, y limitando la zona es irse uno paseando de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pues ya uno determina dónde le quiere aplicar las sombras dependiendo de la foto. Me vuelvo y me paseo hacia arriba, yo creo que estaría sobre 4 o 5, me quedaría más o menos en el 4, le digo, señor, aplíqueme las máscaras y hágame una selección de dónde va a estar esa máscara. Miren la exactitud con que la aplico. Donde están las hormiguitas, es ahí donde se me va a aplicar las sombras. Pero para que se me actúen y pueda trabajar tranquilo y despacio, me bajo al cursor en la miniatura blanca, ¿sí? Me paro en la miniatura blanca. Le digo comando I. No se preocupen que en el flujo de trabajo está cada una de las descripciones. Entonces, le digo yo comando I, comando invertir y se me quedan las hormiguitas y le digo parado todavía en la miniatura, le digo al y se me va a poner de nuevo oscuro. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que con el color frontal negro, con el atajo B, que es el pincel, con una opacidad, ¿sí?, máxima entre 15 y 20, puedo yo pintar en la zona las sombras y no voy a tener ningún problema de pasarme o de no tener la exactitud de estar potenciando las sombras, ¿sí? Vuelvo y repito, y hay que decirlo 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces. Menos es más. No crean que no está efectuando o haciendo, operándose el sistema de las sombras. Hay que ser muy suave porque si queremos volvemos y repetimos el pasón si cuando vemos que la foto no actuó lo suficiente. Pero estoy completamente seguro que cualquier pasón es un buen efecto. Cuando acabo de hacerle el pasón, entonces le digo aplicar, ¿sí? Y se me aplica el efecto, ¿sí? Vamos a ver, miremos siempre el antes y el después, ahí está efectuado. Nos vamos de nuevo para las luces y vamos a hacer lo mismo. Llamamos el panel de Tony Kaper, le decimos compuesto,
pero entonces ya nos vamos hacia el opuesto, que serían las luces. Empezamos por 1, ¿sí? Vemos dónde nos va a actuar, 2, 3, 4, ¿sí? Acuérdese que efectúa en la parte más blanca 5 y 6, ¿sí? Yo me voy a quedar por los lados de 3, de 4. Esta es una foto que tiene mucha luminosidad, entonces voy a ser muy reservado en ella. Le digo, apliquemos una máscara y hagamos la selección, ¿sí? Nos paramos en la miniatura, comando I, y le damos de nuevo en la miniatura y llamo de nuevo color frontal negro con el atajo de B de barco, llamamos el pincel y simplemente revisamos que esté aquí opacidad y podemos pasar, darle el pasoncito a la zona donde está, ¿sí?, las luces. No le voy a dar mucho porque es una foto que tiene muy buena luminosidad, entonces no la quiero exagerar. Y le digo al panel de Tony Kaper, señor, aplíqueme, y me aplica las luces. ¿Sí? Miren, hacemos grupo, comando G para el grupo y lo denominamos Dochambar o sombras y luces. Comprimimos y nos vamos para el segundo ajuste. Miramos que esta foto, perdón, miremos antes el Dochambar que se le hizo, ¿sí? El antes y el después. Por favor, siempre revisen y hagamos el antes y el después para poder determinar qué es lo que le estamos haciendo a la fotografía, ¿sí? Le voy a bajar un poquitico opacidad para que me quede, buscar siempre una foto y unos colores suaves en la fotografía. Bueno, nos vamos para una segunda parte de ajuste. En estos ajustes voy a utilizar tono y saturación. En tono y saturación voy a potenciar el azul, ¿sí?, del agua. Entonces me voy para los azules, ¿sí?, y le doy saturación, que me potencie, empiezo a potenciar colores determinados, ¿sí? Voy a potenciar el azul, voy a potenciar el amarillo, voy a potenciar el rojo, ¿sí?, como colores así primarios, porque sé que la foto los tiene. Carlos, perdón, Santiago Pareja dice que si podemos comparar el antes y el después colocando, me imagino, las dos imágenes en la misma pantalla para ir viendo los cambios, cómo se van realizando. Listo. Los podemos mirar de esta manera. Vamos a apagar, ¿sí? Así comenzamos y mire dónde vamos, ¿sí? El antes y el después. Miremos esta foto, es una foto plana,
es una foto que ya se ve, está lavada, le falta color, le falta fuerza, le falta textura. Miremos dónde vamos, ya potenciando con los cambios que hemos hecho. ¿Sí, Santiago? Sí, listo. Bueno, Gracias, Carlos. listo. Entonces, vamos a tono, saturación, perdón que se me subió esta, la bajé. Entonces, potencio los colores que más quiera o que más quisiera sobresalir en la fotografía. Con tono, saturación, muy sencillo. Entra uno al color que quiera potenciar, ¿sí? Y simplemente le sube la saturación o le da luminosidad o le quita luminosidad, ¿sí? Estas herramientas son supremamente potentes y hay que sacarles el jugo porque son muy, son muy exactas. Entonces, hay que perderle el miedo a estas capas de ajuste. Bueno, le voy a potenciar mucho más el agua. O sea, quiero como potenciarle más un azul que hay acá a la totalidad de la foto. Voy a hacer simplemente una capa vacía, ¿sí? Me voy a edición, rellenar. Le digo que rellene. Le digo rellene color, ¿sí? Me voy con el tintero, ¿sí? Perdón. Aquí me faltaba que a esta capa, perdón, me devuelvo, que en esto hay que ser muy exacto. Entonces, voy a sacar una capa vacía, la pongo en luz suave, ¿sí? Luz suave. Me voy para edición, le digo rellenar, que me rellene qué color, ¿en dónde? En color. Y me rellenó todo, miremos, pero me rellenó absolutamente toda la foto. Entonces, hacemos, para eso es el panel de Tony Caper. Volvemos a repetir para que veamos todo el buen proceso del panel de Tony Caper. Nos vamos a capa, la ponemos en luz suave, ¿sí? Le decimos edición, le decimos rellenar, la ponemos en color, nos da el color que le queremos aplicar, pero solamente se lo vamos a aplicar, ojo, a la zona del agua. Entonces, le digo yo, perdón que se me cambió el color, azul, para que le digo, ok, me voy al panel de Tony Caper y esta zona está en las sombras, ¿sí? Le digo yo que me lo aplique en las sombras y le digo simplemente aplicar, ¿sí? Miren que solamente ese azul se me aplicó a la zona de las sombras. Entonces, solamente apliqué ese azul, le coloqué el color no a toda la foto, sino a la zona de estas sombras del agua. Ahí mismo se me potencia más el agua. Bueno, hago otro ajuste
todos estos ajustes son ajustes de color, ¿sí? A las sombras le potencio un poquito más el azul, ¿sí? Tanto la potencia, tanto al agua como a las nubes, que sea suavecito. Perdón, una pequeña pregunta de Eliseo Caicedo. Pregunta cómo se llama el plugin para hacer selecciones. Caper, se llama Tony Caper. Véalo acá, se llama panel de Tony Caper. Si ella quiere, pues luego buscamos una manera de mandarle este flujo de trabajo. Aquí está la versión gratuita y aquí está donde ella lo puede bajar. Son páginas muy seguras. Entonces, le mandamos el panel, este flujo de trabajo, y ella puede bajar tanto los filtros Nikon Lesion, que son gratuitos, como el panel de Tony Caper, o el que quiera y el que los necesite y quiera trabajar sobre ellos, le mandamos este flujo de trabajo y puede bajar este panel de Tony Caper, que es supremamente necesario en el flujo de revelado. Hay una versión que es de pago mucho más, pero tampoco es costosa, está como en $35 y es, digamos, lo mejor que hay para uno poder revelar y manejar las famosas máscaras de luminosidad. ¿Sí le quedó claro? Jorge, pregúntale que sí le queda claro. Sí, ya Bueno, quedó claro. entonces, miremos ya los cambios. Ya con esto casi que vamos a dar por finalizado. Nos quedan 2 pasitos. Vuelvo y hago las capas, ¿sí? Comando G para hacer el grupo y lo denomino ajustes 2. Me voy a hacer un enfoque, ¿sí? El enfoque lo hago a través de filtro, ¿sí? Otro, paso alto, máximo se recomienda máximo 2, ¿sí? Como yo ya le hice un enfoque a la fotografía iniciando, recuerden que se le hizo un enfoque con el enfoque estándar que trae cámara RAW, que es de 40, entonces yo me reservo un poquitico y lo tiro máximo aquí, 6, 7, 8, ¿sí? Le digo OK, fusión de luz suave. Miremos el antes y el después. Aquí les recomiendo aumentar la fotografía, ¿sí? Para poderle hacer el antes y el después, el enfoque, ¿sí? Buscamos una zona de letras, algo donde nos determine, donde podemos ver mucho mejor el enfoque y lo hacemos. Aquí lo conformo como grupo también. Esta conformación de grupo, les vuelvo y les repito, es para una organización de uno, para saber qué es lo que está haciendo, porque enseguida abrimos, hicimos más de 30, 40 pasos. Entonces, cuando la gente lo deja así abierto, es muy asustador y se asusta uno mucho con todo el proceso, y ahí es donde uno dice que Photoshop es muy pesado. Les recomiendo también siempre llevar a opacidad 0 y empezar a subir hasta que llegue el punto donde a uno
le gusta. Lo dejo ahí y me voy para el último paso, que es un paso que uno lo determina como darle, como la firma de uno como fotógrafo. Y es ese color que uno quiere y empiezan las fotos a tener como una huella propia. Entonces, este se llama paso de ajuste final y lo hago solamente con equilibrio de color. ¿Sí? En equilibrio de color, esto lo tengo estandarizado también. Sombras las llevo a 10, azules a más 10, iluminaciones hago lo contrario, rojos a más 10 y amarillos a menos 10. Y así quedaría la foto. Me voy hasta 0 y voy subiendo. Normalmente la dejo entre 40, 45, 50, máximo 55. Veámosla para que se vea. Vamos a dejarla en 45. ¿Sí? Entonces me gusta como ese ambiente azulito, magenta para mis fotografías. Pero eso ya es a gusto de uno como fotógrafo o como le guste revelar. Y le digo toque final. Señalo toda la fotografía. Y ahora sí, podemos ver el antes en toda la fotografía y el después. El antes y el después. Carlos, perdón, ¿es posible colocar las dos fotos al mismo tiempo del antes y el después para tener un poco más como de... No, Jorge, No es posible en no esta... tengo, no tengo cómo colocar la foto en el antes y el después. O sea, solamente me quedaría, podría hacer este tipo de pantallazo. Por ejemplo, les había dicho que al final, que esta zona, ¿sí?, se empasta un poco. Aquí lo que podemos hacer es devolvernos, ya hacerle como unos pequeños retoques a la fotografía como tal, ¿sí? Vámonos a filtro de cámara RAW. Vámonos acá otra vez. Como para darle un poquitico de luz a esa zona. Restauramos y ponemos en 0 acá, ¿sí? Y le damos un poquitico de luz ahí. Le damos claridad. Le damos un poquito de textura y le decimos OK. Y ahí recuperamos, ¿sí?, esa luz que se nos había perdido en la fotografía final. ¿Sí? Bueno, esto es así como a grandes rasgos lo que es el flujo de trabajo
a color. De todas maneras, aquí en este flujo aparecen alrededor de 17, 19, 21 pasos. 23, no, 25 pasos, ¿sí? Que fue los que yo acabo de hacer. Cada paso se describe cómo se hace, cómo se puede hacer en Windows, cómo se puede hacer en Mac con los comandos Windows y Mac. La verdad, esto es también de practicar un poco y cogerle digamos así, la salecita al sistema y poder uno disfrutar. La verdad que cuando uno tiene una fotografía y puede disfrutar de verle el antes y el después, que es que ahí es donde nos quedamos mucho de los fotógrafos, que tenemos muy buen equipo, muy buenas, y tomamos unas fotos, pero nunca se ven como las fotos de los profesionales con el colorido, y uno dice, pues, ¿con qué cámara tomó esta fotografía? Es más, yo escogí esta fotografía porque esta fotografía es una fotografía de más o menos del 2009, 2010, en un viaje a Curazao. Y fue con una cámara supremamente sencilla, una Sony Alpha 100. Entonces, me gusta ver este tipo de fotografías eh, que uno las toma y uno dice, no, pues es que casi que ese lugar no fue donde yo estuve, pero realmente el proceso es revelado en la fotografía, es el tercer paso para la buena fotografía. Hay que tener espíritu, ojo, corazón de fotógrafo, pero también tener un muy buen espíritu para uno poder llegar y sentarse frente al computador y sacar un buen resultado de un muy buen trabajo que usted hizo como fotógrafo de campo. La fotografía realmente hoy son pocos los parámetros, o tiene que ser un fotógrafo supremamente experimentado que saque una fotografía de cámara a red social. Normalmente la gran mayoría de fotografías sugieren un retoque, además porque las cámaras hoy también vienen con ciertas dominantes de color. Por ejemplo, los que tenemos Nikon, sabemos que la Nikon tiene una dominante color verde. Los que manejamos Sony tiene una dominante amarilla. Entonces, siempre hay una predominante del color en las cámaras, que hay que borrar, que hay que neutralizar y que hay que potenciar realmente los colores con los que veamos. Cuando yo revelo, recuerdo mucho a este crítico que se llama Peter Galassi, que dice que si la fotografía no es perfecta, es porque la vida tampoco lo es. Y eso es cierto. Hay que hacer de la vida que sea lo más perfecto posible y de la fotografía que sea lo más perfecto y lo más fiel posible. Y el color es eso, el color es la fidelidad de la realidad. Entonces, hay que potenciar el color. Todas las fotos tienen un color escondido que hay que sacarlo y hay que hacer que aflore ese color, y por eso ciertas fotografías son más lindas que otras, aunque sean en el mismo lugar, pero a veces una está muy bien revelada y la otra no ha sido revelada. Abramos, Jorge, el panel de preguntas, Sí, que muchas todavía gracias. tenemos un poquito de Vamos a dar unos 2 minuticos para que las personas que quieran escribir las preguntas, pues las hagan y yo te las voy leyendo. Listo. Y luego abrimos los micrófonos, un espacio de unos 5 o 7 minutos para que las personas pues que quieran hablar lo hagan y se puedan manifestar. Ajá. Entonces, empiezo con Plinio Restrepo.
Él escribe que ¿dónde quedaría disponible la presentación para el flujo de trabajo? Felicitaciones, muy enriquecedor. Jorge, yo puedo pasar el flujo de trabajo, te lo puedo pasar a ti, alguien que maneje los correos, y con mucho gusto, o si quieren, me escriben a mi correo, ¿sí? Y yo con el mayor gusto, pues que es de las cosas que también uno como fotógrafo y en el club es importantísimo. Compartir estos conocimientos porque todos somos fotógrafos y es muy rico pues que la gente también tenga esas posibilidades. Aquí aparece mi correo, es plumadigital19@gmail.com. Carlos, si quieres lo escribes un momentico ahí en el chat para todos, mientras Listo. yo abro los micrófonos. A ver, Carlos, si es posible de pronto exportar esta última foto, exportarla para que abras cámara RAW y podamos hacer la comparación de manera simultánea en el antes y el después. ¿Es posible? ¿Te queda fácil o...? No, 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 pues la verdad no lo sabría hacer. No, es que no, me da miedo que no. Ok, Es que no tengo cómo hacerlo, Jorge. listo, no hay ningún problema, Carlos. Como para ver ese antes y después, que a veces es muy bueno. Es que mira, abro cámara RAW y aparece aquí. A ver si soy capaz de... Bueno, a partir de este momento ya le habilité la opción a todos los participantes para que activen sus micrófonos y puedan expresar sus opiniones, hacer sus preguntas, por favor en orden. Y Carlos está ahí dispuesto como para responder las dudas. Entonces, si el que quiera hablar o preguntar, entonces no es sino que active su micrófono y lo puede hacer. Por favor, me verifican si ya se pueden activar su micrófono o si no, para yo mirar aquí entonces cómo les voy dando la palabra. Sí, sí, están activos. Sí, ya. Entonces, el que quiera hablar en orden, pues va manifestando su opinión o le va haciendo las preguntas directamente a Carlos. Bueno, como no lo escriben, Maritza Cruz Alzate dice, soy estudiante de fotografía, lo sigo en Instagram, por ello me di cuenta de este espacio y gracias por la apertura a compartir todo este conocimiento. Maritza, ya sabes, de manera virtual por el momento estamos con estas charlas por lo de la contingencia, pero también puedes hacer presencia cuando hagamos las reuniones de manera personal, las hacemos en la Cámara de Comercio del Poblado, la sede del Poblado, a las 6 de la tarde todos los martes, cuando ojalá pues si volvamos a regresar todos. Las charlas de manera presencial son muy buenas también, son muy interesantes y nos vemos entre todos y nos vamos conociendo. Eres bienvenida, Maritza, cuando quieras, ya sea ingresar de manera virtual a estas charlas de Zoom o a las reuniones presenciales cuando se reactiven. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Puede activar su micrófono y hablar. Un comentario: es muy agradecido con Carlos, que ha sido una persona que nos ha enseñado todo esto. Ahorita el flujo lo tiene, está bien organizado, muy entendible, y es verdad, es como él dice, tiene que uno que practicar mucho. De todas maneras, muchas gracias, muy amables. Carlos, yo quería también felicitarte por el excelente trabajo y de pronto tenía una pregunta. Vimos el caso de una fotografía haciendo el revelado punto por punto. Cuando te toca hacer un flujo de estos y tienes que manejar una buena cantidad de imágenes, ¿tienes algún procedimiento especial para automatizar, digamos, esta actividad o siempre lo haces uno a uno? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces ¿Cuál es tu esquema de trabajo para manejar volúmenes de fotos cuando se trata pues de un mismo bloque? Carlos. Tiene el micrófono apagado.
Carlos, bueno, vamos a tratar de hablarle por WhatsApp para que active el micrófono. Sí, le escribí. Gracias. Si quieres, mientras tanto, les comparto lo de la... Lo de la próxima reunión, dale, Santi, claro. Ah, pero no puedo compartir pantalla. No, yo ya activé la opción de compartir pantalla, ¿no te da? No, señor. Plinio, aló. Ah, ya. Plinio, muchas gracias por asistir. Yo manejo un lote de fotografías. Yo realmente trabajo más con el motor de Capture One. Entonces, en Capture One hago el mismo proceso, se la hago a una foto y pego el sistema a las demás fotos. Capture One es un motor de una maravilla. Coge Capture One, difícilmente se sale de Capture One, pero es así de fácil. Yo cuando manejo lote de fotografías, lo hago a través de hacerle el flujo de trabajo a una sola fotografía y luego pegarle el flujo de trabajo a las otras fotografías. Y luego paso a Photoshop. La verdad es que hay cosas, ciertos retoques, ciertos manejos que uno solamente lo puede hacer con Photoshop, y Photoshop sigue siendo pues el rey del procesamiento de fotografía. Pero Capture One uno puede hacer con Capture One casi que el 80% de la fotografía y rematar con un 20% en Photoshop. Así es que manejo yo cuando es flujo de trabajo de lotes de fotografía. Entonces, sí, es muy rápido. Yo puedo procesar 40 fotos, 30, 40 fotos en 30 minutos. Ok, Carlos, muchas gracias.